Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido, bienvenide a este podcast. Como te podrás dar cuenta, no es de noche. Lamentablemente, no es de noche. Pero tengo una razón para que no sea de noche. Y también una disculpa por no haber subido episodio la semana pasada, pero la semana pasada fue una semana muy pesada. Y de hecho no estuve en mi pueblito, estuve en la ciudad. Y me llevé mis cosas para grabar el podcast, pero de verdad no se pudo. Entonces sí. Todavía es de tarde. De hecho, esto lo estoy grabando el mismo día que lo voy a subir. Porque mi cabeza anda en otro lado, al parecer. Yo me regresé a mi pueblito este lunes. Y mi cabeza se quedó como si el lunes hubiera sido domingo. Entonces todo lo recorrí. Y hoy me desperté y dije, un momento. Hoy es miércoles el podcast. Caray. Y ya me puse las pilas, básicamente, para que ahorita lo pudiera grabar y dije, no, sí, lo tengo que subir. O lo quería subir hoy, porque dije, capaz lo puedo subir al otro día, pero dije, no, sí se puede, no seas flojito. Y ya, fui al gimnasio, me bañé, me arreglé, escribí lo que quería decir en el podcast y estamos aquí. Así que gracias por haber cliqueado aquí. Ya sabes que estos capítulos de esta temporada por lo menos han sido muy de chisme, muy de contarte cosas de mi vida, contarte cosas que he hecho, que me han pasado. Cada uno ha tenido como un tema en específico muy... ¿Cómo decirlo? Sí, o sea, les he contado de mis funas, de un amor de verano que tuve en el episodio pasado. Y justo en ese episodio dije, ¿sabes qué? No te he platicado. O creo que lo he hecho, pero ya tiene rato, pero nunca lo hice como justo aquí en un formato donde pueda contarte de todo un poco y que sea largo y también para que me tengas de fondo. Ya sabes que estos videos los hago para eso. Sobre mis roommates. Yo cuando viví en Canadá tuve varios roommates y tengo varias historias que siento que estaría padre contarte. Entonces este episodio va a ser de eso. Porque tuve algunos bastante cuestionables. La verdad, no te voy a mentir, unos fueron buenos, otros no tanto. Eh, y justo hice mi lista en mi cuadernito, ya sabes que tengo mi cuadernito de los podcasts y aquí anoto como para que no se me vaya a olvidar nada de lo que quiera decir. Entonces ya anoté ahí todo el chismerío que te quiero decir. Pero sí, y pequeños updates, ¿qué he hecho? ¿Qué ha sido de mí? Es que te digo, la semana pasada fue un poco una semana ocupada porque tengo varias personas conocidas que estudian todavía cine y en sus escuelas ya he hecho esto por varios años. He conocido a mucha gente, la verdad. Y es como un win-win porque siento que yo estudié en pandemia, entonces eso no lo tuve, entonces como que lo estoy recobrando con ellos. Pero cada semestre les piden hacer un rodaje y me pidieron ayuda. Entonces la semana pasada tuve dos rodajes, por eso estuve muy ocupado. Y estuvieron fuertes porque algunos de ellos fueron a altas horas de la noche, entonces así de que llegaba a mi casa hasta las 5 de la mañana al otro día, o cosas así, o luego uno fue de 4 días que justo eh, parecen pocos, pero como estás muy activo y haciendo cosas, pues te drena, te cansa. Entonces es muy divertido, la verdad, es algo, les digo, yo no lo pude tener en mi escuela porque pues me cayó la pandemia y ya no pude hacer prácticas como muchos otros, que eso también es un tema muy interesante, porque la otra vez le platiqué de esto a mi psicóloga y me dijo, tienes que dejar de tomártelo tan personal porque literalmente le pasó a todo el mundo. Porque a mí me pasa mucho que la pandemia, no sé, no me gusta pensar que se cobró como 2 años de mi vida. Entonces como que luego ando no queriendo que ese tiempo me lo quitara y así. Y justo me dijo, a todo el mundo le pasó. No te lo tomes tan en serio. Eh, entonces, sí. Pero eso estuve haciendo la semana pasada. Estuvo divertido, te digo. Pues ya son como conocidos, amigos. Entonces es estresante, pero es de esos estreses que dices, bueno, valió la pena. Me divertí. Estuve conviviendo mucho. También siento que por eso se me despapeló mi calendario semanal interno porque cuando llegué el lunes aquí al pueblito, como que por eso pensé que era domingo porque ese día lo tomé muy de descanso.
porque sí no había dormido bien durante toda la semana, entonces siento que mi cuerpo dijo, necesitas un descansito, oye. Y eso fue lo que hice, un descansito. Y ese ha sido, perdón, mi update de esta semana. Creo que también fui a ver la película de Billie Eilish, el concierto. Estuvo increíble, solamente que no sé por qué mi sala de cine se escuchaba muy bajito. No sé si era la sala o los mismos del cine dijeron, no la vamos a poner tan fuerte para que no hagan tanto ruido las personas aquí que vengan a ver el concierto. Y solo me faltó eso. Que se escuchara, que retumbaran las bocinas de la sala de cine. Pero aún así lo disfruté mucho, lloré. Sí puedo decir que Billie Eilish es de mis cantantes favoritos en el mundo mundial. Entonces la verdad fue bastante emotivo. Yo dije, Dios de mi vida y de mi corazón, ¿qué estoy viendo? Y también un poco triste porque ese concierto de Hit Me Hard and Soft nunca lo vamos a volver a ver en vivo, ¿verdad? Y no vino a México y no la pudimos ver, entonces solo nos quedó ver el cine. Muy triste, pero ni modo. Eso, eso pasa de repente. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar. Agarro mi cuadernito, te digo, yo escribo todo para no olvidar. Y vamos a empezar. Yo, pues, me fui a, a Canadá a estudiar la universidad en el 2019. Que para ese momento todo estaba perfecto, todo estaba bastante bonito. Si te pones a pensarlo, la pandemia empezó hasta el 2020, entonces yo me fui a estudiar 2018, ya tiene varios años, eso es sorprendente. Eh, a la segunda mitad del año 2019, que yo, si no me equivoco, hagan de cuenta que me fui por mediados de agosto, porque mi escuela empezaba en septiembre, al principio. Entonces, como que me fui unas semanas antes, porque creo que había como una clase introductoria para que conociéramos la universidad y así. También como para adaptarme un poquito y pues para estar ahí. Yo, el primer lugar, es que quiero decir que voy a hablar de roommates, pero más que nada es hablar de... Bueno, no, siento que el primer lugar donde llegué no lo consideraría como que tuve roommates, porque ese primer lugar fue un lugar donde yo ya había llegado antes. Yo me fui a estudiar inglés cuando acabé la prepa. Y si tú sabes un poco de esto, cuando te vas a estudiar inglés, normalmente lo más común es que te quedes con una host family, que son familias que adecuan su casa y reciben a gente justamente que va a estudiar el idioma, como para que vivan la experiencia de vivir en una casa y ser uno más del país. Eso también es una ruleta porque o te puede tocar en un muy buen lugar o te puede tocar en un muy mal lugar. Cuando yo me fui a estudiar inglés, me tuve que cambiar porque cuando llegué el lugar estaba horrible, muy feo. La verdad la sufrí esa primera semana que estuve viviendo en Canadá por primera vez y hasta estaba muy triste, como que sí me afectó porque las personas eh, que eran como la host family, tenían la casa muy fea, como que la comida estaba horrible, porque se supone que tú pagas por todo eso, ¿no? Por que tengas un buen lugar, porque te den de comer, básicamente, porque también eso es parte del como deal, que te alimenten, que hasta te den lunch para cuando vayas a la escuela, o sea, como que es parte de... Y me acuerdo que una vez me mandaron, no sé de dónde sacaron un bolillo con un pedazo de carne y ya, sí. ¿Qué te digo? O sea, se agradece, pero pues estabas pagando por eso, porque había más compañeros o con una persona que yo me fui justamente, eh, así de que su lunch era de que un sándwich, jugo, galletas, papa, o sea, como que un montón de cosas. Y yo mi pedazo de bolillo, ah no, aparte era un bolillo con una carne ahí toda rara y saladitas. La familia no era latina, no tengo idea de dónde sacaron esos productos. Pero bueno, eso hizo que yo me cambiara de lugar con una host family que se... Era una pareja, era una señora jamaiquina con su esposo mexicano y la señora se llama Valerie,
que hasta el día de hoy de repente a veces me manda mensajes ahí. Ella fue muy buena onda y yo, cuando me fui a estudiar a la universidad, era el único contacto que tenía de alguien que vivía allá o por lo menos que sabía que me podía dar como un alojamiento, porque cuando yo estuve estudiando inglés, ella también no solo usaba su casa como para alumnos de inglés, también rentaba los cuartos, ya dependía si era alguien que estudiaba justo en la universidad o me acuerdo que cuando yo llegué ahí en el 2019 también había como una pareja, entonces se me prendió un foquito y le mandé mensaje para que yo pudiera llegar en el 2019, cuando me iba a la universidad, a esa casa. Afortunadamente, me acuerdo que al principio creo que me había dicho que no tenía lugar, pero luego fue como, no, sí, ahora sí. Y dije, increíble. Increíble. Ya ni me acuerdo mucho de cómo viví en esos días, porque fue poco, no, sí, un poco. Fueron mis primeros días de universidad y estuvo divertido, la verdad te digo, como que ya era un lugar familiar para mí, entonces no era mucho de adaptarse, solamente conocer a las personas que estaban viviendo en ese lugar eh, y ya, porque es también como que a mi familia le dio un poco más de confianza que regresar a un lugar donde ellos sabían que yo ya había vivido y como que ya tenía como la experiencia de estar ahí. Entonces como que no les daba tanto pendiente de que yo me fuera como a la deriva, por así decirlo. Y también porque ella tú le podías pagar y te hacía de comer. Entonces yo también mis papás me dijeron como, no, te pagamos eso para que no te preocupes para ir. No sé, como que mis papás en ese momento me quisieron cuidar mucho. Lo cual como que a mí pues yo decía, si tengo que ir al súper y hacerme mi comida, como que no es problema porque yo lo puedo hacer. Pero pues ellos decidieron que eso se podía. Y justo esa es una de las historias que anoté aquí. Porque cuando ella me hacía de comer, pero me hacía de comer mucho, como que tenía esta costumbre de cocinar mucho Valerie. Que era bueno, porque pues nunca me faltó de comer, básicamente, pero también luego no me encantaba porque tiraba mucha comida. Entonces como que eso me dolía de repente. Y cuando empecé a ver que eso pasaba, yo con los amigos que empecé a hacer en la universidad, me acuerdo que, por ejemplo, muchas veces yo llegaba con comida que ella me dejaba, porque de todas las personas que estaban en la casa, nadie estaba pagando por comida, solamente yo. Entonces me cocinaba mucho, como que yo creo que Valerie ya estaba acostumbrada a que muchas personas pedían de comer, entonces hacía mucho y como que no le había tocado solamente cocinarla a uno, entonces supongo. Entonces yo para que no tirara la comida lo que hacía era llevarme los contenedores con, me acuerdo mucho de una vez que llevé pasta hacia la escuela y como todos mis otros amigos de la universidad, todos estaban en una casa o en un cuarto donde ellos mismos se cocinaban, donde ellos mismos se hacían de comer y así, pues les venía muy bien porque yo les decía así, yo les traigo comida porque la tiran en mi casa, entonces pues justamente es como si fuéramos, todos éramos técnicamente foráneos, estudiambres, entonces eso les venía muy bien porque sí me acuerdo que muchas veces les llegué a llevar comida, mucho mejor, ¿no? Para que no se quedara, no se tirara y así. Y me acuerdo también de una vez que esta Valerie por el Día de Acción de Gracias, creo que se iba a ir una semana fuera de Toronto, donde yo estuve, y me atascó el refri como de comida así, de que, para que yo me la hiciera, ¿no? De que pizza congelada y un buen de comida así, y también era demasiada. Yo dije, esto me aguanta más de una semana. Y lo mismo, o sea, me acuerdo que si veía a mis amigos llevaba comida porque justo no quería que se tirara al final del día. Y fue bueno ese lugar. Estuve ahí desde todo mi primer semestre, de septiembre de 2019 hasta diciembre del 2019, cuando acaba mi primer semestre. No estaba tan cerca de mi universidad. Sí tenía que... Me hacía yo creo que unos 40, 50 minutos en llegar porque era tomar un autobús, luego me dejaba en el metro, me bajaba en una estación y de esa estación o caminaba ya a la universidad o tomaba otro autobús, pero sí era como un recorrido bastante largo. Y me acuerdo mucho que siento que eso, no sé por qué últimamente
lo he dejado de hacer, pero tengo una costumbre en Spotify que es como una recomendación, que supongo que así se hacen las playlists, pero bueno, no sé. Yo esto es lo que hago, tal vez no es único y diferente, pero es algo que me gusta hacer porque me trae muchos recuerdos que normalmente, te digo, lo he dejado de hacer porque agarré la mala costumbre de irme siempre de Spotify a las canciones que tengo on repeat, lo cual no debería ser, debería seguir haciendo estas playlists, pero yo juntaba las canciones así de que en una sola playlist ponía todas las canciones que escuchaba en ese momento y cada cierto tiempo hacía otra, ¿no? Entonces ya las numeré, de hecho no les puse un título, pero en mi Spotify lo tengo así de que de 1, 2, 3, 4, 5, 6, creo que hasta ahorita tengo hasta el 24. Y sí, yo no era como cada 6 meses, no, como que cada cierto tiempo cuando yo ya sentía que era momento, las cambiaba. Entonces hacía una nueva y empezaba a poner ahí toda la música que escuchaba en ese momento. Y justo tengo, no me acuerdo si es la uno o la 2 porque fue de las primeras que hice, que esa música, si la pongo ahorita, me recuerda, o sea, me lleva a vivir en esta casa con Valerie, salir de ahí, tomar el camión, subirme al metro cuando estaba nevando en diciembre y así, ver la nieve en el metro, o sea, como que hay muchas canciones, o si pongo esa playlist, como que mi cabeza me lleva a ese momento. Y fue bonito, fue muy tranquilo, la verdad, vivir ahí, les digo, como que era algo muy familiar, entonces como que para que haya sido mi primera etapa, por así decirlo, en Canadá, fue linda. El Valerie era muy amable, les digo, todavía de repente me manda mensajes o así. Eh, Me ayudó mucho, creo que hasta me dejó la llave de su casa, creo que todavía la sigo teniendo, pero sí es como, señora. Y sí, yo de ahí me tuve que mover, vamos a pasar ahora sí con los roommates, por así decirlo. Me tuve que mover de esa casa porque una persona se iba a mudar e iba a ser muy incómodo estar junto a esa persona. No voy a entrar en chismes, pero pues sí, como que cuando me enteré de este dato, yo dije, pues obviamente no me voy a poder quedar en esta casa porque mi idea no era moverme. Como que yo estaba muy a gusto. Si esa persona no se hubiera mudado, yo creo que me hubiera quedado ahí más tiempo, la verdad. Pero pues no, la vida no lo hizo así. Y agradezco porque siento que también disfruté mucho de las otras etapas ya con estos roommates, por así decirlo, a su manera, porque hubo... Aquí ya empieza lo que era bueno y malo. No, entonces yo digo, carajo, me tengo que salir de la casa de Valerie. Y una amiga de la universidad en su momento, que se llama Sasha, un saludo hasta donde estés, ella me dice, ay, mira, yo estoy viviendo en un sótano y el roommate que tengo se va a ir. Si quieres, con la... Porque ella vivía como... Era como una... Es que en Canadá... Bueno, es que en México casi no he visto eso. Pero hagan de cuenta que una casa la dividen. Entonces, si la casa tiene 3 pisos, por así decirlo, cada piso es una casa diferente, entre comillas. Entonces, porque viví en 2 ocasiones en una casa así. Y esta amiga vivía en el sótano de una, porque compartía un cuarto que tenían en el sótano, y arriba, como que en la planta baja, vivía una viejita, que se llamaba, la verdad no sé, eso sí, no sé si estás todavía con nosotros o no, Cilia, pero se llamaba Cilia, y me dijo, mira, yo vivo con Cilia, que es como la que nos renta el lugar, ella vive en la planta baja, compartimos cocina, baño con ella, pero el sótano es de nosotros, y el roommate con el que yo vivía se va a ir, entonces, ¿qué te parece si yo te presento con Cilia? Y ya vemos si te puedes quedar ahí y así. Yo dije, no, estaría perfecto porque, pues también, es muy chistoso porque durante toda mi estadía en Canadá nunca tuve que buscar una casa yo solo. Más que Valerie, pero Valerie era el contacto. O sea, como que siempre estuve saltando de... Ya verán, ya verán. Pero sí, justo esta amiga me dice eso y yo le digo, no, perfecto, estaría padrísimo porque una, es un lugar disponible y dos, pues estoy viviendo con una amiga de la universidad, o sea, no estoy con un extraño.
Y justamente, me acuerdo que una vez me invitó a cenar con ella y fuimos a la IKEA. Fue la primera vez que fui a una IKEA porque en México todavía no había IKEAs. Y me llevó y cenamos juntos y ya conocí a esta señora llamada Cilia. Y ya como que para presentarme, mi amiga quería hacerlo como para que viera de que era un buen chico y así. Entonces ya ella accede. La verdad, yo paso mis cosas cuando salgo de vacaciones, creo que el último día de clases, paso algunas cosas a esta casa porque me iba yo todas las navidades que estuve en Canadá, o por lo menos las que viví durante mi estadía estudiando, las viví en México. Siempre me regresaba a México. Nunca me quedé, que a veces me arrepiento porque me hubiera gustado experimentar como una Navidad allá. Pero bueno, en 2019 entonces yo regreso a México y ya en enero llego a Canadá, pero ya no llego a casa de Valerie, ya llego a casa de Cilia y Sasha, que les digo, era esta amiga de la universidad, ella es de Rusia, entonces, pues sí, todo era amor y miel con hojuelas, como dirían por ahí. La verdad, el lugar era bastante chiquito, o sea, la casa en general donde vivíamos era muy pequeña, o sea, era una cocinita literal pequeñísima, o sea, no era de... Si había una persona ahí ya era demasiado. Eh, Tenía un comedorcito chiquito, como que la señora Cilia se ve que rentó este lugar y dijo, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a rentarlo. Entonces, como que justamente, si no me equivoco, Sasha y este otro roommate que estuvo antes de mí fueron los primeros inquilinos que ella tuvo también como que ella, en la vida, ¿no? Entonces, como que si era un lugar muy chiquito, ella adecuó el sótano donde nosotros vivíamos, había 2 cuartos en el sótano y también había como una pequeña área común. De hecho, si tienes curiosidad de ver este lugar en específico, yo tengo en este canal de YouTube, si lo estás viendo en YouTube, puedes bajar bastante. Y tengo no me acuerdo si era room tour o room house. O como que enseño el sótano. Entonces, si tienes curiosidad de ver cómo era, puedes entrar a, a mi canal de YouTube y bajar y ya verás. Porque creo que sí dice room tour de sótano o algo así. No me acuerdo, pero tengo un video de eso. Entonces sí era muy chiquito, el cuarto donde yo vivía también era básicamente el closet y la cama y así. O sea, como que yo nunca he tenido temas con los cuartos, porque tampoco es como que en mi vida he tenido cuartos muy grandes. Solamente uno de ellos, de los cuales viví en Canadá, ya verás, lo extraño con pasión y locura todos los días. Pero bueno, entonces sí, en un lugar bastante pequeñito, hogareño, les digo, la señora Cilia lo decoró bastante bien, lo hizo sentir hogareño. Entonces, pues yo estaba ahí, también tenía como un escritorio, unas repisitas con una silla, o sea, como que le echó ganas, Cilia. Ella era como muy chistosa, era como... Es que no sé si estaba jubilada o no, pero ella como que dibujaba, era pintora, y mientras yo estuve ahí, ella estaba dibujando cosas para un libro infantil como de religioso, pero era muy rara, porque yo también me acuerdo que las primera vez que fui o que llegué tenía un nacimiento con 2 vírgenes Marías. Y yo dije, wow, esta señora es demasiado woke. Hasta que no. O sea, era muy linda, les digo, era una viejita linda, hablaba, como que no era cascarrabias hasta que lo fue. Entonces, les digo, como que todo iba bien. Me acuerdo mucho que también el día que entramos a clases, nos llevó a comer comida hindú. A mí y a Sasha, como de que, ay, mis nietos, parecemos sus nietos, ay, mis nietecitos, vamos a ir a comer, ay, mis nietos, para darnos suerte en este regreso a clases. O sea, les digo, era una persona buena onda, hasta que no. Es que les digo, ahorita va a llegar. Eh, Perdón, yo tuve algunas situaciones con ella. Unas fueron raras y otras sí fueron de que, señora, ¿qué le pasa? Las raras fueron que, pues ella sabía, no me acuerdo cómo, que yo soy LGBT.
Y hubo una vez que estaba desayunando. Creo que es que yo estoy 100% seguro que todavía lo guardo. Pero no sé dónde está. Lo guardé muy bien. Estaba desayunando y yo, ñam, ñam, desayuno. Y de repente ella se acerca y me dice, mira, toma, para que te des una vuelta por la ciudad. Y yo, gracias, gracias. Me dio un mapa de la ciudad con los mejores lugares gays que visitar. Y yo, wow, wow, wow. Señora, me dio mucha risa. Y lo guardé porque dije, ay, esto va a ser una memoria. Pero aparte el mapa era de que 1992. Y yo, creo que esto no está nada actualizado. Y, y ya. Luego hubo una vez que aquí ya se empieza a poner. Bueno, esta segunda historia no la veo con malicia, solo la veo con era muy viejita. Llega la pandemia, yo y mi amiga seguimos viviendo ahí. eh, Nos cancelan clases, pasa todo ese rollo de que cierran los establecimientos, te tienes que poner cubrebocas, el súper, yo me acuerdo que ahí era muy restringido y tenías que hacer filas para poder ir al súper porque no te dejaban pasar y así, o sea, no, o sea, nos llegó la pandemia tanto así que antes de llegar a esta otra historia, es que les digo, se me cruzan los cables, pero me acuerdo que esta viejita predijo el COVID. Mi amiga y yo nos acordamos mucho. O sea, que nosotros decíamos, señora, está loca. Eh, Porque hagan de cuenta, la pandemia fue en marzo, ¿no? Hagan de cuenta como en enero, a mitad de enero, ¿no? Ya estábamos yendo a clases así. Ella nos comenta a mí y a mi amiga, oigan, yo creo que voy a comprar un refri nuevo, porque ya había uno, pero quería otro porque dijo, porque se van a venir tiempos difíciles. Y yo creo que nos va a venir bien tener más espacio en la nevera. Y nosotros, señora, ¿de qué habla? O sea, sí me acuerdo que la tirábamos a loca de que... ¿De qué está hablando, señora? ¿Por qué dice esas cosas? Loca. Y pues ella tuvo visión. Porque justamente para la pandemia sirvió mucho ese refri nuevo. Y siempre, o sea, es muy loco pensar que la señora lo... No sé dónde lo checaba porque ella tenía un iPad. Y era una... Les digo, era una viejita moderna. Ay, me estoy acomodando el cabello porque... Hijo, mano. Hay días donde me baño, lo acomodo y listo. Se ve increíble. Y hay otros donde completamente no. ¿Qué tal que me pongo la gorra? Ay, mira, nos vemos no tan mal. Eh, entonces, sí, ella compró su refri. Pero bueno, llega la pandemia. Ya habían pasado algunos meses, no me acuerdo exactamente cuánto, pero dan de cuenta que pues la pandemia pegó en marzo, abril, por ahí, o sea, algunos meses después, o semanas más que nada. Entonces, yo no empecé a trabajar, más bien, yo quería empezar a trabajar porque ese era uno de los beneficios que te daban en Canadá cuando te ibas a estudiar. Si, para ese momento, ahorita no sé, así que porque pues ya pasaron varios años y todas estas políticas y permisos y así cambian, pero hagan de cuenta que si tú justo te pedías tu permiso para estudiar, ellos automáticamente te generaban un permiso de trabajo que te dejaba trabajar mientras estudiabas. Medio tiempo. Entonces a la semana podías trabajar 20 horas. Y mucha gente lo hacía, se mantenía mucho así. Muchos o la mayoría de mis amigos hacían eso. Pues ya te metías de mesero o a un café o a un McDonald's o ahora sí que donde hubiera para poder, pues, costearte la vida o ahorrar. Yo quería empezar a trabajar, como que mi primer semestre dije, no, el primer semestre lo voy a tomar como justamente para adecuarme, para disfrutar un poco de la universidad. Y luego sí, en el segundo ya, pues, ya buscar trabajo. Lamentablemente, pues la pandemia nos pegó y pues no era como que hubiera muchos trabajos disponibles, ¿verdad? Entonces
Yo no me regresé de pandemia para México, mucha gente sí lo hizo. Entonces yo estaba ahí viviendo mi vida, mis papás me apoyaban, pero como que a la viejita le dio miedo de que yo no tuviera trabajo. No sé por qué, porque yo le expliqué, la renta me la ayudan a pagar mis padres, entonces no es como que yo saque el dinero de la renta. O sea, mis papás son los que me mantienen, básicamente. Y nunca le hice, o sea, pagué mis rentas a tiempo y lugar todo el tiempo. Nunca fue de que fuera un irresponsable. Pero como que a la viejita yo creo que le entró el miedo. Y me acuerdo que un otro día desayunando se acerca hacia mí y me dice, oye, encontré un trabajo que puede que te guste. Y yo, ah, claro, a ver, dígame. Y ya ella me dijo, sí, me salió en internet en una página. Y yo, ah, pues sí, les digo que tenía su iPad, entonces lo revisaba y lo usaba mucho. Y ya le dije, a ver, cuénteme, cuénteme, señora. Y agarra y me dice, sí, mira, dice. O sea, el anuncio de trabajo decía, hombre maduro busca a hombre joven que quiera ayudarme a los deberes del hogar para poder ayudarme a cocinar y arreglar la casa con una ganancia muy buena. Y yo en ese momento dije, señora, ¿qué está pasando? ¿Usted me quiere... ¿Qué es esto? ¿Trata de blancas? No, no es cierto. Pero sí dije, oye, ¿dónde encontró este anuncio? No tengo idea. Muy sketchy, la verdad, si me lo preguntas. Porque literalmente decía algo así de que, hombre, maduro. O sea, ¿saben de que estás buscando trabajo u otra cosa? No se te juzga, pero extraño, un poco extraño. Y ya le dije, no, muchas gracias, lo checo, lo checamos, señora, no se preocupe, Cilia. Esa es una historia de las que nunca voy a olvidar. Luego, esta señora ya se empezó a poner un poco turbia, porque como que yo creo que se dio cuenta, es que era raro, porque mi amiga y yo no éramos unos rebeldes, o como que chavitos universitarios, no sé, de que saliéramos o tomáramos o algo así. No éramos bastante respetuosos con ella, como que estábamos conscientes de que era una viejita. Entonces, si ya veíamos que se dormía temprano y subíamos a la cocina, éramos muy callados o ya nos subíamos, ¿saben? O sea, como que éramos lo más cuidadosos posibles. Nunca fuimos una carga para la señora. Pero la señora como que yo creo que pues por la edad, o sea, tampoco la culpo porque les digo, no es como que nosotros fuéramos unos rebeldes sin causa, empezaba a hartarse de nosotros. Yo creo que ya estaba de que, ¿qué pasa? Mi espacio, mi lugar. Y empezaba a hacer cosas muy incoherentes, por lo menos a las que a mí me pasaron. Fue que un día yo me acuerdo mucho que me despierto, les digo, era el sótano, subías unas escaleras y estaba luego la cocina. Y a la derecha estaba el baño. O sea, les digo, era un lugar muy pequeñito. Entonces yo subo, voy al baño, salgo del baño y justo enfrente de la puerta del baño se veía la estufa de la cocina. Y veo una carta, como un papel que decía, para Michelle. Y yo dije, oh, una carta para mí. Y ya agarro la carta. Esa carta también la guardo. Les digo, no sé en dónde está, pero sé que está en algún lugar en mi cuarto. Agarro la carta y la empiezo a leer. Y la carta era de ella enojada. Es que ni siquiera entiendo por qué. Porque me acuerdo que me puso, Michelle, por favor, no tires basura en el bote de basura. Y yo, bueno. Y luego decía, también ten cuidado con las tuberías del baño, porque como la casa es vieja, se tapan. Dile eso al novio de tu amiga. Cayo, es un amigo todavía que tengo. En ese entonces era novio de la amiga con la que vivía Sasha. Entonces les digo, primero me dice que no tire basura en el bote de basura, luego me dice que le diga a Cayo que
cuidado con las tuberías, porque puso justo así de que es que cada vez que viene Cayo se tapa. Y yo, ¿por qué no le sabe decir de que? Porque luego Sasha lo invitaba a la casa. Entonces jangueábamos ahí. Entonces sí fue como... "Mm". Y la carta sí acabó increíblemente diciéndome, y también por favor, Michelle, discute todo esto con tu terapeuta. Y yo, oh, oh, señora, cálmese. Si yo dije, ¿qué? Es que eso fue muy extraño. Sí dije, esto está siendo muy pasivo-agresivo, señora. Y me acuerdo que le conté a mi amiga Sasha y creo que Sasha habló con ella. Y luego la señora se disculpó conmigo y me dijo, ay, perdón. Y yo, ay, lo siento. Luego también siento que me agarró odio porque esto ya es muy rápido, pero yo en Canadá nunca me... No, solamente una vez me corté el cabello, porque cortarse el cabello en Canadá es carísimo. Así, carísimo, carísimo, carísimo. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Voy a aprender. Voy a aprender a cortarme el cabello solo. Y aprendí de la mala manera. Porque lo primero que hice fue comprarme una rasuradora como para cortar el cabello en Amazon. Y una vez dije, ¿sabes qué? Me lo voy a cortar. Y me lo corté varias veces así, pero pues obviamente yo no soy experto, no sabía. Pero yo decía, bueno, si ya me mocho un cabello que se ve feo, pues ese es mi cabello, no hay mucho que perder. Es mi decisión, mi propio cabello. De hecho, en una de esas, hasta justo en pandemia, me rapé. Me hice el boss cut. Porque me salió tan mal que dije, ¿sabes qué? No queda más que cortármelo. Y una vez la viejita veía esto. Y una vez me dijo, córtame el cabello a mí. Córtame el cabello a mí. Y yo le dije, señora. O sea, le advertí y le dije, señora, no. No le puedo cortar el cabello yo. Porque yo no sé cortar el cabello. Y le dije, si me queda mal, como me lo hago a mí mismo, pues ya es mi problema. Ya yo soy el baboso que se lo hizo mal. Pero nunca le he cortado el cabello a otra persona. Entonces, la verdad, preferiría no hacerlo. Pero la señora insistió, 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 que terminé cortándole el cabello. También hay un TikTok sobre esto, pero eso ya está muy abajo en mi TikTok. ¿Quedó bien? Obviamente no. Le moché el cabello horrible. O sea, quedó muy mal. Luego aprendí que si me lo quiero cortar solo, por lo menos yo, es mejor usar tijeras que una máquina. Entonces, hasta el día de hoy, luego yo me doy mis cortes de cabello. Pero ya no soy tan animal como para usar una máquina. Eh, Me llegó un déjà vu. Pero bueno, esta señora se enoja. Y ya, entonces ya de ahí fue un declive con la actitud de esta señora, porque ya luego nos reclamó también una vez a mi amiga y a mí de que no usáramos el horno de la casa, que nada más el horno se usaba en ocasiones especiales, porque allá las estufas son eléctricas, no son de gas. Entonces, como que nos reclamó porque se usaba mucha luz y así, pero era como, pues estamos pagando renta por algo, compañera. Entonces, y tampoco es como que lo usáramos mucho, solo a veces de repente sí cocinábamos cosas ahí. Entonces, como que ya se empezó a poner como rudo el asunto. Entonces, mis amigos, ahora ya vamos a empezar la transición un poco. Antes de... Creo que fue la peor compañera de cuarto que tuve. O sea, mi amiga y yo todo bien. Nos la pasábamos a gustísimo en el sótano, ella y yo. O sea, nunca tuvimos problemas entre ella y yo. Eh, los problemas eran con la viejita. Pero hagan de cuenta que ella, o sea, mi amiga tenía en ese entonces novio, que también era mi amigo, que se llamaba Cayo. Él vivía en una casa no muy lejos de donde vivíamos. Y como estaban muy enamorados, ellos deciden empezar a buscar un cuarto al cual poderse ir a vivir los dos juntos. Eh, Encuentran un cuarto. Y les digo, yo nunca tuve que buscar otro lugar porque yo, obviamente, les digo, bueno, o sea, si ustedes se van, más bien, si Sasha se va, yo no me quedo con la viejita loca. Entonces, ¿qué hice? Pues justo este amigo, Cayo, me dijo, mira, pues yo estoy rentando este cuarto, ¿por qué no tú te mudas para ese cuarto? Le digo a la señora que me lo está rentando de que me voy a ir, pero ya tengo a alguien que me va a suplir, entonces no creo que haya problema. Y así pasó, justamente. Yo... Es que antes de que nos fuéramos de este bello lugar, o sea, del lugar del sótano con la viejita, les digo, la viejita ya estaba harta, como que ya quería que nos fuéramos. Entonces,
Es que ya no me acuerdo si fue otra carta o me mandó un mail. Pero o sea, se enojó porque en ese momento, después de que yo me cortara el cabello y me hiciera el posco, también me lo pinté de color rojo. Y me acuerdo que creo que se manchó un poco de esos como tapetitos que pones en la bañera para no resbalarte. Y me reclamó eso, me dijo, es que mi tapetito, me des un tapetito. Y yo, bueno. Y me reclamó otras cosas, de las cuales, entre las reclamaciones que me hizo, es que les digo, no me acuerdo si esto fue una carta o un mail. Les digo que ella, en el sótano, a los dos, mi cuarto era más chiquito que el de mi amiga y yo tenía un escritorio y una silla. Y en este escritorio estaba esta silla. Y ella me reclama lo de ese tapete de la bañera y también me dice, es que mi silla vintage, me la destruiste, me la rompiste, está inusable, me debes $100. Y yo dije, ¿qué? Señora, cálmese. Sí, como que me quedé así de que, ¿qué pedo? ¿Cómo que $100 de una silla? Y aparte sí me acuerdo que me puso, es que está inusable, destruiste mi silla. Y yo, ¿de qué habla, señora? Y ya me dijo, es que o sea, ubican que las sillas tienen patas. No sé cómo decirle a esas cosas que, o sea, están las 4 patas y luego hay varias sillas que como que tienen, o sea, las patas están en vertical. Y luego entre patas tienen como un palo horizontal como para darle estabilidad a la silla. No sé cómo, o sea, no sé cómo se le llama a esa parte de una silla. Pero hagan de cuenta que uno de esos palitos que unía las 2 patas se zafaba. Entonces, desde que yo llegué, eso pasaba, pero yo decía, bueno, seguro es la silla. Entonces yo nada más, si se zafaba, lo volví a meter. La silla nunca se destruyó, seguía usable, yo me sentaba en ella. Y estaba de pie, o sea, porque cuando alguien te dice, mi silla la destruiste, ya no se puede usar, que ahí te imaginas que, no sé, te sentaste en ella y todas las patas se hicieron para arriba y ya no, justo, ¿sabes? Como algo. Era una silla de madera. Y se me acuerdo que le dije, yo no pienso pagarle esa silla porque esa silla sigue siendo útil y yo no se la destruí, señora. Le dije, aquí tiene su tapete, tome, pero la silla no se la voy a pagar. Porque sí dije, no, ¿cómo? Y ya la última mafufada, que ya sí es la transición a esta otra casa, es que hagan de cuenta que mi amiga y yo nos mudamos y ya llevábamos como, hagan de cuenta, 2 semanas fuera de la casa de la viejita. Y por alguna razón, la viejita me manda un mensaje y me dice, oye Michelle, es que el nuevo inquilino está usando la llave que tú tenías y no puede abrir la puerta. ¿Qué le hiciste? Y yo, ¿qué? O sea, sí me acuerdo que me enojé y le dije, ya ni me acuerdo si le contesté o no. O le contesté de una manera muy correcta, pero sí le dije, a mí señora ya no casi, ¿y a mí qué? ¿Eso qué? ¿Eso a mí qué? Porque sí dije, llevo 2 semanas fuera de esa casa, el inquilino lleva 2 semanas viviendo ahí, si la llave ya no sirve, no es mi problema, es problema del inquilino nuevo. Pero la señora se la trayó contra mí y les digo, mi amiga también vivió alguna que otra cosa rara. Pero sí, de pasarse en una dulce y bonita abuelita, pasó a una viejita más, porque siento que todas las viejitas se comportan así de repente en sus vidas. Ahí está lloviendo. Creo que está lloviendo, no lo sé. Bueno, entonces sí. Luego, siempre tengo miedo y digo, no, estos podcasts no van a durar nada. ¿Cómo le voy a hacer para hablar y hablar? Y luego veo la hora y digo, wow, estoy hablando y hablando. Pero sí, hagan de cuenta entonces, ya. De vivir con Cilia y Sasha, me voy a vivir a donde vivía el en ese entonces novio de Sasha, que era una casa compartida. Hagan de cuenta, esa casa no estaba dividida, pero todos los cuartos en esa casa se rentaban. Entonces, esta casa yo le decía la Jones House, porque la avenida donde estaba la casa era Jones, entonces siempre le dije Jones. Entonces, era un cuarto bastante espacioso, la verdad, para lo que pagaba era un cuarto bastante grande.
tenía una camita individual, pero les digo, yo nunca tuve tema con el tamaño de las camas. Como que la verdad, si me lo pones así, yo puedo dormir donde sea. Nunca he sido especial, hasta si amigos me invitan a dormir a su casa y me dicen, solo está el sofá, ¿hay algún problema? Les digo, claro que no. Yo disfruto dormir en cualquier tipo de posición, por alguna razón. Pero sí, entonces yo me mudo a esta casa y fue un poco... No voy a decir que fue la mejor, pero tampoco... Siento que de las dos peores que fue Cilia y esta estuvo menos peor. Porque, les digo, en esta casa estaba atascada. Eran muchas personas en esta casa porque... Háganme cuenta que la primera planta, ahí... Esta casa sí era grande, o sea, no era una casita, ¿no? Esta casa sí era grande. Había una cocina muy espaciosa, había que su respectivo horno, que teníamos las alacenas, el refri, hasta había un patiecito, había un comedor. En la primera planta había un cuarto y ahí vivía una persona. Luego subías a la segunda planta y había 3 cuartos, vivía un chavo, estaba el cuarto donde yo me quedaba y había un cuarto más. Que eso fue muy chistoso porque una amiga una vez estaba buscando dónde mudarse. Me mandó una foto de la casa donde yo vivía y me pregunta, ¿tú vives aquí? Y por alguna razón le dije, no, esa no es. Y me dijo, qué raro. Y ya renta el lugar y cuando llega dice, nos topamos y fue como, no más, sí, era la casa. Entonces, hagan de cuenta que en esa segunda planta yo vivía, éramos, pues sí, el cuarto de este chavo, el mío, y enfrente de mí estaba el otro cuarto donde esta amiga vivió también conmigo. Entonces, la verdad, fue bonito porque, pues, no... No estuve mucho tiempo solo, sino tuve a esta otra amiga, ¿no? Entonces estuvo bien. Luego había otra planta arriba que esa nunca subí porque pues no tenía permitido subir, donde vivían otros 2 tipos. Y en el sótano había como otros 3 cuartos más. O sea, de verdad les digo, esa casa estaba atascada. Pero a más no poder. Los únicos problemas que yo tuve en esa casa fue que algunas personas ahí no tenían modales. Eso es algo que te puede tocar. O sea, ¿saben? De hecho, también, si te vas a mi video de YouTube, a mi canal, perdón, hay un blog de cuando hago la transición de esta casa de la Jones House a cuando me mudé con mis amigos de la universidad. Entonces, también, si tienes curiosidad, puedes ver un poco de cómo era la casa. Eh, Les digo, como que también todo esto lo hago. Por ejemplo, esos vlogs agradezco haberlos hecho porque luego sí los veo y digo, wow, o sea, me gusta saber que guardé un pedacito de mi vida en video y que lo puedo volver a ver y acordarme de esas cosas. Pero bueno, entonces les digo, los únicos problemas que yo tenía eran más como los modales, como que eran muy raras las personas que vivían ahí. Una cosa que le afectaba más a mi amiga por donde ella dormía, la posición de donde estaba su cuarto, pero a todos nos hartaba, es que las personas que vivían arriba de nosotros como que tenían su propia cocina, pero no tenían el horno. Entonces compartíamos el horno. Entonces de repente tenían que bajar hasta la cocina para poder usarlo y subirse de nuevo. Pero estas personas no sabían cómo usar una escalera. De verdad, uno de ellos azotaba los pies. Y me acuerdo mucho porque lo tengo en este blog que te digo que tengo. Hay una parte editada donde se escucha así como que pa, pa. Y cada vez que subía, azotaba los pies. Cada vez que bajaba, azotaba los pies. Era horrible. Y les digo, mi amiga la sufrió un poco más porque luego como que, no sé si hacían ejercicio o algo, y movían cosas de arriba. Entonces como que no dejaban dormir. No, muy, muy extraño. Todos ellos, en su mayoría, eran de Ucrania y creo que la dueña de la casa también era ucraniana. Entonces supongo que tenía consideración con ellos porque pues eran de su país, así. No lo veo mal, la verdad. Ni tampoco es como que diga, malditos ucranianos. No, solo era pues lo que viví. Eran muchos personas de ahí. El chavo que estaba... Esto fue un problema que yo tuve en esta casa y en la siguiente con mi voz.
por alguna razón mi voz, pues tú te puedes dar cuenta, es un poco fuerte. Entonces, sí me acuerdo que en ese momento también, si quieres más chisme sobre eso, está en el episodio pasado donde te cuento de mi historia de amor de verano, pues yo hablaba mucho con una persona y pues mi voz es algo fuerte, entonces retumba en las paredes de Canadá son de madera, o sea, son más delgadas. Y me acuerdo que una vez me dijo, oye, por favor, después de las 10 de la noche no hables. Y yo, ok, bueno, si tú lo dices. Entonces, pues tenía que ser considerado porque yo quería vivir armoniosamente. Este chico era muy extraño, porque solo comía queso. O cosas muy extrañas, pero cuando compartimos el refri, él lo tenía ahí y estaba atascado de queso. Y básicamente solo lo veíamos comer queso. Y les digo, era muy extraño porque como que no se sabía comunicar bien con nosotros. No es que no supiera inglés, sino como que era raro. Raro socialmente. Y me acuerdo que una vez también cuando mi amiga y yo nos fuimos de Navidad a nuestros respectivos países, regresamos y como que habíamos dejado, cada quien en el refri tenía su propio, pues, lugar. El men movió todo. Como que por sus huevos dijo, no, ya no quiero ese lugar, yo ahora lo voy a cambiar por este y nos cambió todo y sí fue como, eso se pregunta, no es como que de la nada digas, no, porque pues vives con personas, pero bueno, y así, y esos fueron los problemas que tuve ahí. Ahí pues, bueno, si quieres más chisme, pues está lo de que ahí fue donde yo empecé a hablar con esta persona, con la que tuve una aventura de verano, y les digo, creo que también una de las cosas que estaba padre es que estaba cerca de mi escuela. Entonces, pues casi siempre me iba caminando a la escuela. También esta amiga con la que viví en el sótano, Sasha y Cayo, su exnovio, vivían en una casa que estaba un poco más cerca de la escuela y era como nuestro punto de reunión. Entonces muchas veces íbamos a esa casa a janguear y así, entonces era muy accesible y bastante padre que las casas de mía y la de mis amigos no estuvieran tan lejos. Entonces sí era como que, ay, pues ahora hay que janguear, que si queríamos salir pues era más rápido decir como, ahorita nos vemos y así. Entonces eso siempre era cool. También teníamos una clase que, bueno, por pandemia nos quitaron algunas, pero otras sí nos hacían ir con su respectiva sana distancia. Y luego íbamos como a un supercito que estaba cerca de nuestra escuela y comprábamos como una empanadita. O sea, era muy... Les digo, o sea, a pesar de que tal vez las personas con las que vivía en esta casa compartida, que eran muchas, no eran tan cool, tampoco era una viejita. Y el cuarto estaba padre, tenía bastante espacio, tenía un ropero, o sea, había... Estaba bastante bien. Para lo que yo había pagado en su momento, estaba increíble. La verdad no me quejo, no me puedo quejar. Luego ya para terminar, que creo que esta es como la más suave, por así decirlo, yo me mudo a una casa con todos mis amigos de la universidad. Eh, o bueno, no con todos, porque justo con esta amiga con la que compartí la casa de Jones, ella no se mudó con nosotros, pero los demás éramos yo, tú, éramos cinco amigos que decidimos irnos a vivir en una casa. Como que lo habíamos platicado y dijimos, ay, estaría padre, no sé qué. Como que yo ya me quería ir de donde estaba viviendo. También mi amiga Sasha, con la que vive en el sótano, y su novio también ya no le estaban pasando también en el cuarto donde eh, habían rentado, porque sus roommates también eran medio extraños y como que muy borrachillos y así. Entonces como que fue la excusa perfecta para que muchos dijéramos, ay, pues sí, vamos a buscar una casa. Y pues todos nos pusimos a la obra, manos a la obra. Y encontramos una casa que la verdad fue de las casas más bonitas en las que viví. Porque estaba espaciosa, estaba en un muy buen lugar en Toronto. O sea, la zona en la que estaba era muy... Por ejemplo, el sótano y la casa de Jones estaban en una zona muy familiar. Entonces eran como que muchas casitas y así. La casa con mis amigos de la universidad estaba en una zona un poco más...
como si fuera de la ciudad. Entonces, no era que no hubiera familias, pero había más restaurantes, había más cafés, había más movimiento que solo casas, por así decirlo. Entonces estuvo muy bonito. Al principio me acuerdo que me había enojado un poco porque hagan de cuenta que de estar viviendo todo el tiempo en el este de Toronto, me pasé al oeste. Entonces como que, pues para mí perder como todo lo familiar, por así decirlo, eh, no estaba tan cool, pero luego la verdad disfruté mucho de haber estado en esa casa con mis amigos de la universidad porque les digo, había muchas cosas. Y de esta casa les digo, no tengo quejas, la verdad, pero sí anécdotas. Yo creo que la primera fue que, te digo, si te vas al blog de YouTube, de cuando me mudo a esa casa puedes ver la casa de Jones y también te doy un tour por esta casa con mis amigos de la universidad, por si quieres tener como eh, o sea, como verlo, ¿sabes? Pero hagan de cuenta que, aparte, era la verdad, yo no pensé que nos fueran a dar permiso de rentar una casa porque pues somos puros alumnos de universidad y así, entonces, pero afortunadamente los inquilinos que estaban antes que nosotros también eran puros alumnos de universidad, entonces como que la persona que nos rentó fue como, yo confío en los alumnos, no hay problema, y les digo, todos éramos bastante responsables, nunca fuimos de que locos, no sé qué, y así, y yo recuerdo que el día que fuimos a ver la casa, creo que solo faltó un amigo de verla, el novio de Sasha, con el que era su pareja en ese momento. El, Ellos dos iban a convertir el cuarto más grande, entonces como que no teníamos tema con eso, pero hagan de cuenta que les digo, era una de estas casas que estaba partida. Entonces la planta baja, ahí vivía una señorita, como en sus 30, 40, y nosotros vivíamos en el primer piso y segundo. Entonces cada quien tenía su entrada individual. Tú subías las escaleritas y en la casa donde yo vivía, hagan de cuenta que estaba luego un baño. Luego al lado del baño estaba la cocina. Había un cuarto, una habitación y también estaba el espacio para la sala y el comedor o la sala de TV, lo que tú quisieras poner ahí. Entonces técnicamente había un cuarto aislado de los demás cuartos porque volvías a subir las escaleras y en el segundo piso estaban los otros 3 cuartos restantes, un baño donde estaba la lavadora y la secadora, ¿no? Entonces yo me acuerdo, o sea, porque soy un aferrado, no es cierto, pero no sé cómo decirlo, pero me acuerdo que así ya nos dieron el tour por la casa, todavía estaban bien, estaban los inquilinos anteriores, entonces estaba básicamente amueblada. Entonces ya vimos todos los cuartos, qué padre, qué bonito, no sé qué, bla, bla, bla. Y como que luego ya nos reunimos los amigos y fue como, no, sí está padre, no sé qué, sí, deberíamos venir, no sé qué, no sé qué. Y yo dije, sí está padre. Me acuerdo que yo soy muy pacífico, pero me acuerdo que hasta ellos me dijeron, te pusiste bien intenso, Michelle. Porque yo les dije, yo no firmo ningún contrato si no me dan el cuarto que está abajo. No pienso vivir al lado de nadie. Yo necesito ese cuarto. Y me acuerdo que otro amigo también lo quería, pero me dijo, pero hay que discutirlo. Y yo, no. No firmo si no me dan ese cuarto. Y ya todos fue como de que, wow. Y mi amigo accedió y dijo, bueno, toma el cuarto. Y yo, ¿dónde firmo? Denme para firmar el contrato. Y estuvo increíble. Ese cuarto me encantó. La verdad, yo les digo, lo acomodé tan bonito. Bueno, no tan bonito, pero no me acuerdo en qué TikTok vi, pero yo puse mi cama como en el suelo y al lado de la cama le puse un mueble que compré en IKEA. Entonces era como una cueva. Lo adoro. O sea, si yo pudiera recrear ese mismo situación en este cuarto no puedo porque estaba más chiquito que ese, pero lo haría completamente porque me encantaba. La cama le daba a la ventana, entonces podía ver ahí un árbol, parecía que estaba viendo el bosque. Les digo, como que puso una repisa o estantería más bien, que eran como 2 pisitos. Entonces como que no era altísima, sino solo un poco alta. Entonces mi cama en el suelo más esa repisa como que formaba una pequeña cajita, por así decirlo.
Y luego también tenía una mesa, entonces como que esa repisa hacía que pareciera que tenía un escritorio gigante. Me encantaba ese cuarto, yo lo amé con locura. La verdad, no, nunca lo voy a olvidar. Y les digo, si yo pudiera en este momento en mudarme a un cuarto más grande, que tal vez eso pase, pero no creo que en un futuro tan cercano, volvería a recrear ese mismo layout. O sea, estuvo increíble, la verdad me gustaba mucho. Y en esa casa les digo, yo viví una etapa muy oscura de mi vida, la verdad no te voy a mentir, porque para este punto no es como que le tenga coraje, pero no me encanta. Ay, no sé, la depresión luego te suele quitar muchas cosas de tu vida y cuando te das cuenta, pues es muy tarde y ya no las puedes recuperar porque el tiempo no se recupera. Pero justo yo me deprimo eh, casi luego de llegar a esta casa. Fue un poco triste, les digo, porque yo siento que uno, yo no sabía que estaba deprimido hasta ya mucho después. Y yo me aislé mucho. Fue muy raro. Porque siento que la depresión tiene muchas matices. La depresión te puede dar, que de hecho es el mes eh, de hacer conciencia sobre la salud mental. Pero pues sí, he tenido varios episodios depresivos en mi vida, lamentablemente. Me han hecho vivir muchas cosas estos episodios depresivos, pero en específico en este yo me aislé y también dejé de comer. Entonces pasé mucho tiempo en ese cuarto. Me arrepiento mucho de no haber podido convivir más con mis amigos de la universidad porque siento que pues hasta suena como de serie o de película, ¿no? De que me fui a vivir con mis amigos de la universidad y les digo éramos 5 personas en la misma universidad, cada quien viviendo su vida. También fue cuando empecé a trabajar ya por fin en el café donde yo trabajé, que también hay un episodio donde les cuento sobre eso. Eh, Seguimos yendo a la escuela, tomábamos clases en línea en la casa. O sea, había muchas cosas que siento que me hubiera gustado que Michelle estable hubiera vivido esa época en específico para poder hacer más y disfrutarlo mucho más de lo que fue. O sea, traté de disfrutar, sí, pero siento que me perdí de muchas cosas por no querer salir de mi cuarto. O no, les digo, no, yo no era. Cuando estás deprimido a veces te digo, no te das cuenta de que lo estás, pero agradezco de haber tenido a gente que me rodeaba, que me ayudó un poco. Me acuerdo mucho en específico una historia que jamás voy a olvidar, que yo regresé de trabajar en la tarde y ese día era época de Halloween y nos habían invitado a todos a una fiesta y yo regresé de trabajar y la verdad, pues no quería ir. Como que no tenía ganas, estaba cabizbajo, les digo como que no disfrutaba mucho de estar vivo. Y estaba platicando con una amiga de México, por videollamada y me dijo, Michelle, te vas a parar y vas a ir a esa fiesta. Y como que fue muy. Porque me dijo, no, voy a dejar que te quedes aquí. Porque ella sabía que estaba deprimido. Entonces me dijo, no, o sea, también distráete un rato. Justo, lo hizo mucho por esto de que son momentos que ya no van a regresar. Entonces, una fiesta de Halloween en Canadá, ¿cuándo? ¿Sabes? Y me acuerdo también mucho que, como yo había dejado de comer, también un amigo esa misma noche, después de que mi amiga me dijera, vamos, tú puedes, date la oportunidad, ve. Un amigo tocó a mi puerta y me dijo, Mitch, o sea, sí, vamos a la fiesta, por favor. Hasta me dijo, ¿ya comiste? Me dijo, y le dije, no, y me dijo, me preparó un sándwich. O sea, les tengo mucho cariño a estos dos amigos que, como que en un momento tan oscuro, me impulsaron. Y lo recuerdo mucho, les digo, también esta época, les digo, fue difícil porque pues no sé, siento que la dejé ir muy así. Y ya cuando yo recuperé la estabilidad, ya no vivía en esa casa. Yo me gradué y por problemas que hubo dentro de la casa con la pareja con la que estábamos viviendo, la pareja de novios más bien, yo no sabía qué hacer con mi vida y ese fue el impulso que di para
pues ya no podían vivir ni dormir en el mismo cuarto. Entonces yo dije, ¿saben qué? O sea, yo me voy. Y aquí tienen un cuarto, entonces pueden tomar mi cuarto y todo bien. Entonces ese fue como el inicio del fin para mí de Canadá, por así decirlo, porque de ahí ya no regresé a Canadá tan establemente. De hecho fue muy chistoso porque yo regresé a esta casa varias veces, pero era porque mis amigos se iban de viaje o se regresaban a sus países mucho rato, pero pues no iban a dejar la casa todavía. Entonces me ofrecían como, oye, me voy a ir de viaje tantos días o meses más bien, porque sí llegué a esa casa a vivir dos ocasiones estuve varios meses, así de que dos personas se fueron y me ofrecieron su cuarto por varios meses, entonces estuve ahí en dos ocasiones así. Es chistoso porque básicamente me faltó un cuarto y hubiera vivido en todos los cuartos que había. Entonces, sí, les digo, solo me pone un poco triste, les digo que yo haya dejado de disfrutar una época que debió haber sido muy bonita por mi salud mental, pero pues al final del día nadie decide estar deprimido, nadie es como, ay, qué ganas de no querer estar aquí. Sí, o sea, les digo, tengo recuerdos justo que atesoro de, sí, llegamos a tener alguna que otra fiesta, había un balconcito también que teníamos muy bonito. O sea, sí traté de vivir lo más que pude estas experiencias universitarias, que alguna que otra vez un juego de mesa, que sí cenabas juntos, pero también lo que me gustaba es que cada quien sabía que, o sea, no éramos una familia, por así decirlo, saben de que todos desayunamos, no, era como que cada quien hacía lo suyo, ir al súper junto con amigos, les digo, había muchos lugares para comer, cafecitos y así, entonces luego íbamos mucho a esas cosas. Les digo, o sea, traté de no irme para abajo o tirarme, más que nada. Más bien disfruté lo más que pude. Me hubiera gustado disfrutar todavía más porque sé que se pudo, se hubiera podido más bien, pero pues no. Entonces, pues no queda más. También me acuerdo mucho que una de las memorias que tengo es que fue la vez que nos vacunaron de COVID. Lo viví con todos ellos porque fue muy chistoso porque en Canadá en algún punto es que estuvo bien raro, parecía un juego, como que te podías vacunar dependiendo el código postal donde estudiabas, trabajabas o vivías. Entonces mucha gente era así de que cada mañana en Twitter o en las cuentas oficiales de Canadá lanzaban de que todos estos códigos postales se pueden ir a vacunar a tal lugar. Entonces todos era de que no está mi código postal. Hasta que me acuerdo que una mañana estábamos ahí y de repente un amigo dijo, no mamen, salió el código postal de la casa, corran. Y ya así de que, y sí, fue muy chistoso porque sí fue como, o sea, nos agarró a todos en curva y fue como, no, sí vamos, porque pues no sabíamos cuándo nos íbamos a poder volver a vacunar y así. O porque era la primera, entonces fuimos y nos vacunaron, pero sí fue como muy chistoso. Les digo, ay, no sé, viví muchos momentos, o sea, bonitos. Les digo, ya podíamos invitar a más personas, que se hicieron algunas comidas y así. La única cosa mala que yo llegué a hacer fue que la persona que vivía abajo de nosotros, su cuarto estaba abajo del mío. Entonces, mi voz, yo era una persona muy nocturna, no dormía, hacía muchas cosas y así, le llegó a molestar. Pero la señora era muy linda. Ella sí no tenía mucho problema. De hecho, se hizo amiga de Sasha. Y me acuerdo mucho que sí les llegó a decir a mis compañeros como, oye, es que tu amigo habla muy fuerte, ¿le podrás decir que no la haga tanto? Pero nunca me lo dijo a mí. Pero sí era muy de que, ay, perdón, es que quiero contarles algo, pero es que su amigo no me deja dormir. Y yo, ay, perdón, lo siento mucho. Y les digo, la verdad, pues traté de disfrutar lo más que se pudo. Les digo, pueden ver los vlogs que están en mi canal de YouTube por si quieren darse como para tenerlo visualmente. Eh, pero sí, esas han sido mis experiencias viviendo solo. La verdad lo extraño. Ahorita estoy viviendo solo con mi padre en estos momentos.
Lo cual, pues está cool porque pues solo es tu padre, no es la familia completa, pero al final del día sí fue un poco difícil. Ya llevo varios tiempo aquí, pero de haber pasado de, pues tener como esta independencia, de ir al súper yo solo, tener mi cuartito solo, hacer mis cosas yo solito y así. Quieran o no volver a estar en familia es diferente y sí lo extraño. Pero ya veremos cuándo vuelvo a poder tener una oportunidad como esa de vivir solito o con roommates. Pero te las quería compartir, siento que fueron... les digo, esto ha sido mucho de chisme, mucho de contarte mi vida un poco, aunque tal vez no sea tan divertida o tal vez es un poco aburrida, pero espero te haya acompañado aquí un bonito rato. Gracias por escucharme. Ya no voy a alargar más, ya no voy a alargar más esto. Pero pues bueno, yo soy Michelle Connor, el joven es noche. Eh, Espero te haya gustado este capítulo y nos vemos la próxima semana para más chisme. Ya veremos de qué chismeamos, ¿ok? Adiós.